Sembla que avui hi ha molt... Ok. Benvinguts, bienvenidos a todos. Creo que hoy es una de las conferencias o charlas más multitudinarias que tenemos aquí online, con lo cual se agradece porque es bueno escuchar, saber. Y después más el temazo de hoy es que no tiene, tiene mucha chicha, ¿no? El cómo leer una fotografía es una cosa que parece muy fácil, pero en cambio Aquí, es muy difícil. Sí, dígame, Irene. Ah, ¿alguien me estaba hablando? Vale, un poco lo que decía antes, es mejor que tengáis durante la clase o durante mientras estoy hablando yo los micrófonos cerrados para que no haya ruidos externos, pero sí que os pediré en varias ocasiones vuestra intervención a nivel de preguntas y que querer saber un poco cómo estáis leyendo esa fotografía, ¿eh? Porque hoy un poco lo que vamos a hacer es imaginaros toda esta sala que viene aquí, veo ya lleno de nombres y gente, pues que se nos cogemos un poco de la mano, quedamos en un lugar y nos metemos en una exposición y vemos una sala bien grande de fotos impresas de muchos fotógrafos diferentes y a partir de ahí nos tomamos el tiempo necesario para poder leer y mirar una fotografía. Algo que evidentemente todos en el mundo tan fast food que estamos y vamos así con el dedo, nos pasa muy desapercibido. Y después yo quiero que entendáis hoy lo bonito y lo sencillo y lo guapo que es mirar una fotografía y a veces pasarse pues tiempo con ella. Un poco hoy lo que vamos a hacer es estar tiempo con fotografías, mirarlas, analizarlas y preguntarnos el por qué esa fotografía emocionalmente nos llega, el por qué esa fotografía está bien compuesta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, vamos a viajar por dentro de esas fotografías y vamos a perder eso, el tiempo, una cosa que no tenemos muy a menudo y que solo tenemos en pocas ocasiones. Una, cuando vamos a ver una exposición. Dos, cuando tenemos un libro de fotografía y nos permite oír el paso de las hojas y detenernos en una imagen y después pasar a otra imagen y volver hacia atrás y tener el placer de quedarnos colgados, diríamos, durante tiempo en una imagen, ¿no? O sea, este es un poco el rollo que hoy vamos a llevar y lo vamos a compartir ya, porque así eh, huimos un poco de... Vale, os coloco aquí a la derecha. Perdonad, este es el momento álgido del día. Vale, muy bien. Pues aquí estáis. Vale, espera que os quiero ver a todos un poco. Y he puesto aquí. Vale, perdonad, ¿eh? Molt bé. Vale, ¿cómo leer una fotografía y no morir el intento? Hay un clásico proverbio, ¿no? Que siempre hemos oído, una imagen, ¿vale? Dice más que mil palabras, ¿no? La utiliza muchísima gente. Lo que pasa que no es necesariamente cierta, ¿no? En el caso de la fotografía puede llevarnos a muchas y infinitas interpretaciones sobre esta frase. Eh, Repito, hoy vamos a jugar mucho. Va a ser un toma y daca entre las fotografías que vais a ver y vosotros mismos cómo las vais a ver. Entonces, todo lo que yo os voy a ir contando aquí lo vais a tener que ir interpretando y poco a poco lo vamos a sacar entre todos cuando veamos las imágenes, ¿no? Cuando leemos una fotografía, vamos a empezar un poco a nivel técnico, ¿ok? Para que entendáis. Cuando estáis delante de una fotografía y la veis ahí en ese libro o en esa sala, primero que tenemos, ¿cómo se lee? ¿No? Es una pregunta que supongo que todos, cuando os habéis apuntado aquí, queríais saber qué nos dirá este Jordi, ¿no? Pues lo primero es a nivel narrativo, ¿no? ¿Qué historia nos está contando la fotografía? Ver un poco lo que nos quiere hacer llegar y lo que en realidad se nos hace llegar. Pensar siempre que vosotros, o sea, hoy, somos los observadores, no somos los autores de la fotografía. Y hay una gran línea de separación entre los que hacemos la foto y después los que observan la fotografía. Y aquí un poco hoy nos vamos a situar en los que observamos la fotografía y la leemos con tranquilidad.
Y esto es muy curioso, ¿no? Hago un poco un paréntesis. ¿No os ha pasado nunca que vais con alguien o alguien ve una fotografía y de repente dice, wow, me expresa una emoción o me expresa un sentimiento o a uno le cae una lágrima o a otro le despierta una sonrisa? Eso quiere decir que ofrece diferentes lecturas al espectador. La fotografía tiene esta magia de que todos, cuando la vemos, nos puede repercutir en un sentimiento u otro. Y entonces aquí está donde radica la magia del ver y del poder escucharla, leerla y sentirla, ¿no? Constantemente vamos a hablar de las emociones que nos representa una imagen o sencillamente de dónde nos traslada. Aquello que a veces decimos muchos los fotógrafos, las fotografías tienen que tener los cinco sentidos, la olor, y el placer un poco del gusto de la fotografía, es decir, cuando más sentidos tenga, cuando una fotografía huele, quiere decir que es buena, ¿me entendéis? Y esto siempre lo digo en muchas clases. Ok, a nivel narrativo, tenemos que saber si tiene una fuerza, si es una historia clásica o original, si la fotografía tiene un valor por sí mismo o hay otros elementos que le dan el valor a la imagen, como por ejemplo la composición, ¿vale? Yo, la composición, soy un, ¿cómo diríamos? Un talibán, diríamos, en este aspecto, y perdonad la palabra talibán, pero sí que es una obsesión, diría, por cómo analizar las fotografías a nivel compositivo. Es decir, me fijo mucho en cómo cuando miro una fotografía, si está bien compuesta o no. Eh, y esto, después de decirlo varias veces conmigo mismo, poco a poco he ido entrando en el mundo de la fotografía y de los jurados de festivales y siempre era una de los ítems donde los fotógrafos nos fijábamos más en cómo se compone la fotografía. Para mí componer es vital porque entonces es como que el fotógrafo me está diciendo, aquí lo tienes, ¿me entendéis? ¿Cómo se organizan las cosas que hay dentro del encuadre? Wow, esto es importantísimo, ¿no? Eh, si está pensado, si está organizado de antemano o si es natural, eso que decimos, ¿no? Si esta composición está organizada o si ha venido de una manera natural. Y después, si nos cuenta algo esta composición, es importante, ¿no? Por eso incido mucho, ¿eh? De estos cuatro ítems que estáis viendo aquí, para mí, personalmente, hay quizás otros fotógrafos os dicen otros, el de la composición lo encuentro súper importante, es lo primero donde veo. Cuando fui a una exposición, creo que era de Sergio Larraín en, en Arles, bueno, salí llorando de esa exposición. Es uno de los fotógrafos chilenos más impresionantes que yo, bueno, para mí uno de mis fotógrafos favoritos, Sergio Larraín. Cuando salí de esa exposición salí llorando porque las composiciones eran absolutamente geniales, pero geniales, puntos de vista diferentes, fugas en todos lados, decías, ostras tú, qué bueno, ¿no? Composición. Después el nivel técnico. ¿Cómo se ha utilizado el lenguaje fotográfico? Está correctamente expuesta, hay profundidad de campo, la velocidad está bien puesta, la sensibilidad. Son cosas que deberían ser, diríamos, analizadas. Y si no lo son, el por qué. ¿Ok? ¿Aporta algo esa imagen en esa fotografía? Eh, Muchos de vosotros os he explicado aquella anécdota de una fotógrafa que estuvo conmigo en Nueva York, que lo veía todo borroso y siempre que colgaba las fotos eran borrosas y todos nos emocionaban un montón esas fotografías. Y de repente un día ella se fue a México, se arregló la vista y todas las imágenes estaban nítidas y todos nos dejamos de emocionar al ver sus imágenes, ¿no? Eso nos dijo una historia, esto nos dijo que a nivel técnico no todo tiene que ser perfecto, sino todo lo contrario. Esas imágenes borrosas de esta mujer, técnicamente malísimas, pero nos provocaban emoción a todos los que estábamos en la sala, ¿no? Y entonces el día que se puso buena de la vista, pues nos produjo pues repelús y en cambio a ella le produjo muchas lágrimas porque de repente pensó en ella misma, tengo que volver a empezar de cero todo mi discurso fotográfico y la técnica y todo, con lo cual fue un golpe muy duro para ella después de haberse gastado mucho dinero en arreglarse la vista, ¿no? Imaginaros la pobre cuando dice, hostia, voy a México, me arreglo la vista
Con lo cual, esto es un detalle técnico, una anécdota que os explico, pero que sí que la técnica la debemos analizar de una manera, entre comillas, sin reglas, ¿no? Sencillamente si esos fallos técnicos nos aportan mucho o no. Y después, el cuarto ítem es a nivel grupal. Es una fotografía individual, unas cosas que os digo mucho también. O pertenece a una serie de un proyecto, ¿me entendéis? Es muy diferente si esa fotografía es parte de una secuencia, como puede ser una serie, o esa fotografía es una pieza única, vital, en la cual la debemos leer como si fuese única, ¿no? Y a partir de aquí, pues la valoramos de una manera distinta. Dicho y empezamos fuertes, vamos a ir un poco a ver alguna imagen. Vale, esto es una imagen de una campaña publicitaria que hice hace 1000 años, ¿ok? Y quiero empezar sencillo, sin alardes, ¿no? Vamos a analizar un poco esta foto. Esta foto le vamos a poner tres miradas, vamos a jugar un poco. Pensemos en tres observadores. Uno, el observador activista, pum, 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 el deportista y el fotógrafo, ¿vale? Imaginaos aquí estos tres personajes en una imagen tan sencilla como esta, de dos personas corriendo, que nos enseñan el movimiento, no sé qué. Vamos a ver. Vamos a ver la mirada del activista. Imaginaros, ¿no? Aquí la lectura que podría hacer un activista viendo esta fotografía. Bueno, pues ensalza la juventud, la glorificación del cuerpo, los zapatos de última moda y nos habla, evidentemente, del capitalismo, del consumismo, de imponernos modelos de consumo, con lo cual estereotipos, etcétera, y que nos invitan a comprar a modo de empresas muy imperialistas, ¿no? Este sería el activista que diría, mierda, esta foto la odio, no me gusta. Eh, es una lectura, ¿vale? Pensemos que siempre estamos ofreciendo varias lecturas. Vamos a mirar la mirada del deportista. Vale, se puede leer libertad, amplitud, acción, vitalidad, identificación con los deportistas, pero además hay una proyección de ese deseo, del deportista de querer ser joven, fuerte, ágil, correr siempre hacia adelante, mirar eh, el futuro como corriendo, ¿sabes? O sea, esta es la mirada del deportista, una lectura totalmente diferente al del activista. Y ya nos vamos a la mirada del fotógrafo. En ese caso sería yo, que diría, hombre, me han pedido hacer una foto de marca de Bambas, la luz está muy bien, el dinamismo que le he dado a la fotografía está perfecto, es un barrido que tenemos hacia un lugar, ¿me entendéis? O sea, técnicamente, pues todos los directores creativos de la empresa que contractaba al fotógrafo, pues estaban contentos porque da una sensación muy interesante, con lo cual el fotógrafo apreciará también que sea una fotografía en color, en blanco y negro no hubiese funcionado, y etcétera, etcétera. Entonces el fotógrafo está muy y muy contento porque representa un poco todo aquello que le habían pedido. ¿Vale? Dicho esto, fijaros en estas tres miradas de una propia imagen que habéis visto, ¿no? Activista, deportista y el de fotógrafo. Fijaros qué sencillo, ¿no? Y qué diferentes puntos de vista. Seguimos. ¡Pum! Imagen que todos habéis visto 1001 veces, histórica, de la revolución de la plaza Tiananmen, en donde, wow, pasaron muchas cosas ahí que no se dijeron y siguen sin decirse, ¿vale? Aquí podemos ver dos ópticas diferentes, ¿vale? La lectura de Occidente. Ostras, qué bueno el tío, se pone delante de unos camiones para un poco toda esta historia. Wow. ¿Sabes? Se está arriesgando a que sea atropellado ante el opresor chino. O sea, Occidente piensa esto. Y la mirada de Oriente, ¿no? Que dice, hostia, aquí excelente dominio eso de los operadores del tanque, quien podían haber repelido la fuerza, repelen con gran eficacia al ciudadano y no hubo violencia, etcétera. Otra vez tenemos dos miradas de una misma imagen totalmente diferentes, ¿vale? Pero fijaros en el encuadre, cómo cierra el encuadre y demás. No sabemos lo que pasa detrás de este encuadre.
Pues sí, porque hubo otro fotógrafo justo en ese preciso momento que hizo otra imagen, mucho más abierta. La realidad nos ofrece todo el panorama, ¿no? Tenemos una misma escena, pero con una información, diríamos, adicional. Ya no vemos 3 tanques, sino que vemos, hostia, que había 40 tanques ahí. Vale, 40 tanques, ¿no? El ser humano que antes lo glorificábamos mogollón, lo vemos súper pequeñito ahí en la esquina, como que: aquí estoy", ¿no? El encuadre el primer encuadre es mucho más cercano, porque nos acerca a la escena y entonces tenemos una emoción, y el segundo, vemos todo lo que es un gran plano en general con un contexto, aterrador, diríamos, de la imagen, ¿no? O sea, totalmente 2 vamos a verlas juntas, ¿no? Mismo momento, eh, diferentes fotógrafos, diferentes lecturas de las 2 imágenes, ¿no? Qué curioso y qué bonito un poco, el saber que hubo las 2 miradas, ¿no? La observación, diríamos, de estas 2 imágenes nos ha permitido ser conscientes del poder de la imagen, pero también de la limitación de la fotografía. O sea, hay tantas cosas que explicar por qué decidimos esta imagen de la izquierda con el plano tan cerrado y esos 4 tanques. Es la imagen que hemos retenido en nuestra memoria, todos, siempre. La hemos utilizado, la han utilizado de modos activistas para denunciar la opresión, pero nunca se ha utilizado la imagen de la derecha porque no nos emociona, porque el plano es mucho más abierto, porque contextualiza toda una historia. 2 lecturas totalmente diferentes, ¿vale? Me encantan estos silencios, estáis todos pendientes. Las fotografías nunca son claras por sí mismas, ha dicho Hans Dürer. Son solamente fragmentos esparcidos de un espejo roto de la realidad. Qué bonito esto, ¿eh? Mientras que nos muestran su imagen, nos fuerzan a reconstruir su significado. Esto es precioso, ¿no? Son fragmentos esparcidos de un espejo, es verdad. Cuando nosotros decidimos enfocar hacia un lado, estamos deconstruyendo todos esos fragmentos y todo lo demás queda fuera de plano, ¿no? Como acabamos de ver ahora. Muy bien, vamos a hacer un poco de viaje, hemos salido de Tiananmen, ¿eh? Y nos vamos un poco a la importancia del contexto de una imagen, ¿vale? Eh, Ahora, tan solo os voy pidiendo, yo creo que ya que me vais escuchando, pero que poco a poco vayáis entrando en la importancia un poco que van teniendo todos estos ítems que os voy dando, porque después vosotros los tendréis que pensar y dialogar conmigo, ¿ok? Cuando una información cuando una imagen, perdonad, nos ofrece información visual de un objeto concreto, nos da elementos muy grandes que alterará un poco la manera de mirar esa fotografía o no, ¿vale? Aquí vemos esta imagen realizada en Perú y poco a poco, pues si el fotógrafo, en este caso se llama Martin Champi, nos ofrece más información, nos sabremos en qué época está hecha, realizada, con qué material, con qué recursos, con qué luz, etcétera, etcétera, ¿no? El autor tenemos estas 2 imágenes, ¿no? Esta imagen de la derecha, esta imagen que estáis viendo, después la vamos a analizar de una manera mucho más profunda, desde su lectura, ¿vale? Porque es muy interesante. Bueno, vemos la imagen de antes, de 1914, ¿vale? 1914, esta imagen, y la otra de 1930, ¿ok? En cada lugar y época existen totalmente contextos estéticos, sociales, culturales, políticos, económicos, y entonces es un poco lo que nosotros debemos valorar en cualquier lectura fotográfica. Eh, Fijaros en esta imagen, México, eh, la arquitectura, eh, la barra que tenemos en medio, ir un poco analizando todos los elementos que contextualizan la ropa que ella lleva, el peinado también. Todo esto es un poco lo que debéis ir mirando en la fotografía, lo que os sitúa, en qué contextos
estamos mirando las imágenes. A partir de aquí vosotros ya analicéis, ¿no? Y me encanta saber cuándo, si fue el año 50 al 60, si fue antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial, si fue después, ¿no? O sea, todo esto nos ayuda a leer la imagen y a saber de dónde viene. Entonces, ¿eso qué pasa cuando vas a una exposición y ves a aquella persona que se acerca con sus gafitas a leer los subtítulos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que ahí hay una información que nos explica. Yo, y es una cosa muy personal, casi nunca miro los subtítulos de las imágenes. Prefiero imaginarme yo de dónde viene y después en la segunda ronda es igual, porque normalmente las exposiciones, os he dicho, las intento mirar dos veces para captar primero las sensaciones y emociones y después ir a lo más teórico. Sí que intento saber si había acertado o no en la época o en la contextualización, ¿no? Cosa que es muy importante que cuando vemos fotos las analicemos así. El observador. Ahora, estos somos, ¿no? Los que, los que vamos a ver esta exposición o los que vemos una fotografía. A veces es fácil creer que el fotógrafo tiene un papel activo en la fotografía, pero el observador es aquel pasivo. No, el lector altera la imagen. Incluso podríamos llegar a hablar de una recreación de la obra, ¿no? Una profunda alteración de cada mirada. Es un poco lo que hemos visto con las fotos de Tiananmen, ¿no? O sea, el observador ha ido un poco recreando toda esa mirada, ¿no? Es un personaje activo siempre, no es pasivo. ¿Entendéis? O sea, somos observadores. La época de lectura también nos invita al tiempo, ¿no? Intentamos olvidar un poco el producto de una época, pero cuando lo situamos en el contexto social, estético, pues vamos a ver un poco dos imágenes totalmente diferentes, pero en contextos diferentes. Esta imagen es de mm, finales del siglo XIX, ¿vale? La primera, perdonad, es una imagen del siglo XIX con un contexto técnico totalmente diferente, ¿no? Está con el collodium, entonces podemos ver si tiene fallos, si no tiene fallos, y ver que es un retrato muy pausado, muy de finales del siglo XIX, ¿no? O sea, mm, está claro que nos contextualiza. Y en cambio esta, que me encanta esta foto, porque es de Diane Arbus, una de mis fotógrafas favoritas, estamos en los años 60, imaginaros, hasta ese momento la cultura visual de la historia de la fotografía no había visto un freak en su vida como este, retratado, y en cambio viene Diane Arbus y con su serie de Freaks, que es un libro que lo peta en esos momentos en la historia de la fotografía, nos enseña personajes brutales como estos, ¿no? Hasta los años 60, pues bueno, la fotografía iba documentando Robert Frank, Cartier-Bresson, los momentos, pero llega Diane Arbus y nos hace un antes y un después en la historia de la fotografía. Y es muy bonito esto porque hay fotógrafos que rompen, diríamos, esas reglas a través de la composición, a través de las temáticas y nos ofrecen una lectura muy diferente. Y desde los años 60, el espectador, el observador, aprende y es educado a mirar fotografías de freaks como este, ¿no? Y además con ese flash directo, con los tatuajes, y dices, ostras, esto en los años 60 sí podría ser súper y súper actual, en el fondo, ¿no? Pero es una imagen que ¡pum!, nos lleva, ¿eh? Es totalmente brutal. No sé si conocíais o si conocéis Diane Arbus. mm, Please es una historia brutal. El personaje, el fotógrafo, los personajes. Yo tengo todos sus libros y bueno, os voy metiendo cuñas por si no conocéis a estos fotógrafos, los tengáis. Al revisar cada fotografía siempre es bueno tener una idea de intertextuales, ¿no? Es decir, ¿esta foto se parece a una que yo conocía? Ay, sí, no sé. ¿El estilo es similar al estilo de otro fotógrafo? Ay, sí, también es verdad, no sé, ¿no? Se puede decir que rascar, comer y leer fotografías
es igual, todo está en comenzar, ¿eh? O sea, por eso me gusta dar esa charla de hoy, porque en cierta manera vosotros, todos los que estáis aquí en esta sala ahora, en este bar magnífico, estáis iniciándoos a intentar ya leer la fotografía, que lo habéis hecho mil veces, pero saber qué estáis viendo, ¿no? Y hay estos silencios un poco, Jordi, a ver si te callas, y os dejo disfrutar con esta imagen que tenemos a la derecha, que la encuentro absolutamente fantástica y que poco a poco, ¿eh? A través de lo que yo os estoy diciendo, la podéis leer en su contexto, en su ángulo, en su lectura, en qué nos está diciendo, en la luz, en muchos aspectos, ¿no? En imaginaros si es una antesala, una sala de teatro donde esta mujer va a bailar. ¡Wow! Dejar volar vuestra imaginación, pero preguntaros primero si os atrapa emocionalmente o no, si os atrapa el blanco y negro, si os atrapa la composición. Eso que os decía, ¿no? Es empezar a mirar. Por eso es bonito y un poco ir mirando todas estas imágenes, ¿no? Y yo aquí dando el palo, hablando, para que vosotros miraseis. Al observar una fotografía puede ser interesante haceros tres preguntas y después responderlas, ¿vale? Saldréis de esta clase que fliparéis, ¿no? Que vais a ver una foto y diréis, bueno, si este ya me lo estoy preguntando todo, ¿no? O sea, ya, esta foto es mía, ¿vale? Porque también he puesto fotos mías que estoy analizando y sacando y pensáis, hostia, Jordi, si estabas en la guerra. No, 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 ¿qué va? Esto es el inicio de la Rambla del Raval del Barcelona. Estamos en el año 1998, 97, ese momento en el cual se destroza una gran parte del barrio chino, ¿ok? Y entran los camiones y deshacen todas las casas. Y entonces esa Rambla del Raval que todos ahora pasáis de a un momento u otro y la veis tan bonita y no de palmeras, pues antes había un barrio y antes había un señor, que es este señor de aquí delante, que vivía en estas casas que están destruidas y que ese señor, pues yo tuve una conversación con él y me dijo que esas casas que estaban tirando era donde él vivía y que a partir de ese momento no sabría dónde vivir, ¿no? Es una anécdota, pero cuando yo os ofrezco esta información, vuestra lectura, ¡pum!, de repente cambia, ¿no? Si decís, ah, vale, ha contextualizado. La foto en sí, yo no diría que es una gran foto, pero sí que es una foto muy, muy, muy documental, ¿no? Y a partir de aquí analizamos el ángulo, la luz y las características morfológicas que tiene la fotografía en sí. Otra foto mía. Ups, perdón. Eh, ¿Qué me dice a mí esta fotografía? Pum. No se trata de la intención del autor, ni de lo que quiso decir, sino de lo que dice al observador. Pum. Desde un momento y un lugar remotos en el tiempo, el espacio de la toma, a otro cercano, que es el tiempo-espacio de la lectura. Claro, hay dos espacios. El momento en el cual yo hice esta foto, años noventa y tantos en las Ramblas de Barcelona, y el momento en el cual vosotros ahora mismo estáis viendo esta imagen, ¿no? Son dos momentos totalmente diferentes. Y a partir de aquí contextualizáis, la analizáis, el abrigo de esta mujer, bueno, empezáis por ahí, eh, las cejas de esta mujer, no sé, yo voy hablando un poco de lo que me atrae. Es una foto que yo he visto mil veces, evidentemente, porque la hice y la he revelado y hoy la estoy poniendo aquí, pero que me hace una infinidad de preguntas, el peinado, ¿ok? Después empiezo a viajar por dentro y veo un cartel del diario El Mundo, el diario El Mundo. Después veo las Ramblas por detrás, la gente, y intento preguntarme las sensaciones que me da esta mujer que no mira a cámara. La fotografía está compuesta de una manera rápida, sin pensar mucho, y a partir de aquí hago una lectura, ¿no? Me la quedo mirando como si fuese estuviese en una exposición y después pienso, ¡buah! Me gusta esta foto, ¿no?
Y entonces te miras a la persona al lado y dice, ¿a ti te gusta? Y el otro puede decir, pues no. Y a partir de aquí entonces, se hace un diálogo de las dos lecturas un poco de esa imagen. Y después me diréis si os gusta, si no, tranquilos. Otra imagen mía. ¿m? Eh, ¿qué digo yo a esta fotografía? Una clave importante es comprender que no es que no es solamente un discurso o una conferencia donde el emisor habla, que soy yo, ¿no? Y entonces el observador replica. Aquí el emisor soy yo y esto es una foto hecha en Ámsterdam con chicos de la calle y que puede parecer muy violenta porque la pistola, wow, nos indica que hay un personaje, que estoy dentro con un personaje violento, pero no, la pistola es una pistola de plástico y que de repente el personaje me mira a mí y me dice, "Ey, ¿por qué no me haces un retrato?" Y se pone así y evidentemente pues yo le hago el retrato. Y después o la pongo aquí ahora a vosotros y vosotros, contextualizáis otra vez el tema, ¿no? En plan, wow, ¿dónde se ha metido el Jordi? ¿Qué peligro? Un tío con una pistola. ¿De dónde sale este tío? Las características que tiene un poco el personaje. El fondo no nos explica nada, con lo cual no podemos analizar mucho, pero sí la manera de vestir, la manera de posar, etcétera. Vosotros ya sacáis vuestras propias conclusiones, ¿no? Ahora bien, si yo no digo que esa pistola es de plástico, quizás os podéis pensar que es un momento en donde hay un tío con una pistola de verdad, ¿no? Vamos a entender la fotografía como un diálogo que brinda al observador, a quien dé una foto una importancia nueva, ¿no? El significado de la imagen siempre es personal y las posibilidades de alteración, ¿vale? Varían según la lectura de la pasividad, ¿no? En este momento nosotros somos como el observador, ¿no? Y no se trata únicamente de lo que un autor quiso decir, sino de qué recibió el lector y qué tiene que decirle al fotógrafo, ¿no? Aquello que siempre digo yo de cuando hacéis una exposición, realmente es cuando os desnudáis delante del espectador, del observador, y realmente es cierto, ¿no? A mí me encanta exponer porque realmente estamos expuestos a diferentes lecturas de todos aquellos que están viendo las imágenes, ¿no? Y es curioso porque cada uno te explica una historia o ve cosas diferentes, y a mí me encanta. Me encanta poderlo recibir así y por eso me encanta exponer. Es que es un placer desnudarse constantemente y ver eso, ¿no? Que nos dicen los lectores de nuestras imágenes. Vale, esta es una imagen de, de la barriga de mi exmujer cuando estaba embarazada de mi hija, ¿vale? Y entonces aquí hay un componente evidentemente emocional en esta imagen, diferente para el fotógrafo, ¿no? O sea, yo como fotógrafo estoy haciendo esta imagen que os la he querido enseñar. Realmente es nueva porque la escaneé hace 4 días. Aquí yo mirando negativos y pensé, ay, mira qué bonita esta imagen, ¿no? O sea, cuando mi hija Asha estaba en la barriga de su madre, con el agua cayendo, la mano, o sea, hay un componente y una capa desde un punto sociológico, de registro documental, eh, diríamos social también, y después yo os pongo una parte, diríamos, estética y mucho más precisa, ¿no? Pero para mí esta imagen representa muchísimo, con lo cual el valor para mí de esta foto es muy diferente al que vosotros podáis leer como observadores, ¿no? O sea, es curioso cómo cada uno nos afecta de una manera diferente. ¡Wow! Respiramos. Mm, Analizamos esta imagen, pensamos y nos preguntamos de qué trata esta fotografía, ¿no? Y ir observándola bien, hacemos como pausas, vemos a esta mujer en los escombros. Pienso un poco que más o menos todos ya sabéis en qué época fue disparada esta imagen y el por qué puede estar llorando esta mujer agachada, recogida entre escombros, ¿no? Y dices, hostia, wow. Es una fotografía que desde un primer momento nos ofrece una emoción triste, ¿no? O sea, desagradable. La respuesta es, trata de Europa,
Estamos justo después de la Segunda Guerra Mundial y no es solamente una dama, vemos una dama llorando en un lugar y una circunstancia encima de una ruina, como he dicho, no está de pie, está eso semitendida, exhausta diríamos, y esta imagen la podemos leer como un símbolo de esa Europa deshecha, llorando sobre las ruinas. Vencedora, logró y vencida, ¿no? Lo perdió todo, ¿no? O sea, volvemos a analizarla y es Enrique Cartier-Bresson, ¿ok? Para los que queráis saber el autor, pero bueno, silencio también está bien. Mítica, vale. Otra vez, lectura de esta gran fotografía de Cartier-Bresson, que le hemos explicado muchas veces, en muchas conferencias y que muchos de vosotros la habéis visto en pósters en las librerías francesas, en las habitaciones de vuestros amigos, en muchos lugares, ¿no? Ese instante, ese momento, ese... Pero claro, vamos a leerla como il faut, ¿no? Que hay detrás de esta imagen, ¿no? No solamente es una captura magistral de un hombre saltando, esto es evidente. Tampoco se trató de una imagen casual. El fotógrafo vio la escena y esperó largamente a que esta escena ocurriera y que notara la fotografía de ese momento justo, que es el maravilloso momento del instante. Sin embargo, aquí el momento está más emparentado con el punto de vista de la tragedia griega, ¿no? El momento definitorio. Generalmente es un momento del desastre. Nada más volverá a ser igual después de que este hombre pise el charco, ¿no? O sea, todo cambiará. O sea, es irrepetible. Por eso, esta alegoría, diríamos, a la tragedia griega, a mí me encanta, ¿no? Que la hagan porque realmente es así. Estamos delante de un momento en el cual, a la que realmente esa pierna toque el agua, todo cambia, ¿no? Esta imagen podía tratarse de ese momento definitorio donde Europa está en su momento de mayor riesgo, ¿no? A unos instantes del desastre, de la guerra, donde nada volvería a ser igual, ¿no? O sea, todo este contexto de esta imagen de guerra, etcétera, es un poco lo que estamos analizando al mirar esta imagen, ¿no? Es la estación de París, de Saint-Lazare. Recuerdo yo que después de ver esta imagen iba a París y me iba justo en el lugar donde se veía el mismo encuadre y se me inundaba de emoción el poder estar en el mismo lugar donde el fotógrafo hizo la escena y fijaros, ¿no? Un poco lo que esta escena significaba un poco para mucha gente o este momento también. Vale, poco a poco vamos cambiando, ¿eh? O sea, estamos llegando en el momento en el cual vamos a abrir un poco los micrófonos y yo os voy a dejar hablar o intervenir para que me deis un poco respuestas. Cada vez nos vamos situando, ahora estamos en un país asiático, ¿vale? Intentaros ir haciendo las mismas preguntas que os hemos estado leyendo, contextualización, emoción, dinámicas, guerras, posguerras. Estamos en Birmania. Una mujer china trabaja construyendo un camino en Birmania. ¿Y de qué se trata esa imagen? ¿Tal vez de explotación? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, la maternidad, el trabajo, la dignidad de la mujer. ¿Qué significa para el lector esta imagen? Pum, os la vuelvo a poner, ¿ok? Y pensar, mientras yo me hago un trago de agua, pensar que el que os da, el significado que os da esta imagen. Es parte un poco del proceso de hoy, ¿no? La mirada del niño hacia atrás también, ir viajando a través de ella, de la expresión, del martillo, de la pierna, de los vestidos, de la expresión de ella.
de cansancio, del niño ahí detrás mirando hacia atrás porque ha oído un ruido, alguien está hablando, de la tetera que tenemos delante, de las mil y una cosas, ¿no? que intervienen y que nos hacen un poco, primero, acercarnos a la imagen y después, lo que os decía antes, ¿no? Perder tiempo mirándola y disfrutándola. Y imaginaros un poco dónde nos lleva, ¿no? Esto es la lectura fantástica de la imagen, ¿no? Esto, esto. Yo conozco la imagen, pero muchos de vosotros quizás no. Venga, vamos a jugar un poco. Os voy a ir dando pinceladas. Estamos en Chile, 1950. Mujeres que fuman, mujeres que se sienten liberadas. Si miramos por atrás, vemos más gente bailando, ¿no? Intuimos que hay un baile. Fijaros en cómo ella tiene agarrada la camisa, el despeinada. Quizás podríamos decir que es una mujer de la calle, de esa época. Quizás no. Pero la expresión nos puede intuir un poco que quizás sí, porque yo sé que el fotógrafo trabajó escenas de la calle, pero fijaros en la mano también, intentar un poco entrar dentro del personaje y cómo el fotógrafo ha captado en un instante esta imagen y wow, nos despierta un qué, ¿no? Un saber de qué se trata. Esto es un poco el inicio de la lectura, ¿no? La importancia de la contemplación. Cuando se lee una fotografía, cuando la contemplamos, hay un movimiento interior, ¿no? Puf, es un poco lo que os estaba diciendo ahora. Nos provoca reflexión, emoción, opinión, dudas, preguntas, ¿no? Ocurre algo, y esto pasa en muchas pinturas aquí he puesto Matt Rocco, pero no quería poneros más fotos o pinturas, pero sí que eh, eso, cómo nos provocan sensaciones. Fijaros en esta imagen de Salgado, ¿ok? Salgado es un fotógrafo que seguramente todos conocéis. Ha provocado muchas emociones con sus fotografías por estar cerca, es un fotodocumentalista. Pero ¿qué pasó en Nueva York? Fijaos en dos lecturas totalmente diferentes, ¿eh? Salgado envía una caja con estas fotos que estáis viendo ahora, con muchas más, desde París y las envía a Nueva York. En Nueva York están todos los profesionales de la edición y los curators ahí, y él estaba pasmado por las imágenes de personas muriendo de hambre, por su extraordinaria gracia ante la adversidad. Los editores juzgaron las fotografías demasiado perturbadoras para los lectores estadounidenses y no las publicaron en las revistas. Y el público europeo fue todo lo contrario, fue mucho más receptivo y estas fotografías fueron publicadas en las revistas europeas. Fijaros, ¿no? Dos contextos diferentes, Europa, París, Nueva York, Norteamérica, fotógrafos, una misma fotografía, un fotógrafo brasileño, ¿ok? Totalmente el triángulo, fijaros, ¿no? Y dos lecturas totalmente diferentes por profesionales de la imagen, ¿no? Unos que las consideran perturbadoras y no las publican en las revistas, y los otros que sí, ¿no? Y a partir de aquí, pues entra una gran discusión que yo he tenido, yo he vivido en Estados Unidos y hay mucha gente que no le gusta Salgado y te lo explican muy bien, y otros que son súper fanáticos, ¿no? Más en Europa, diría, ¿no? Y es curioso ver cómo produce estas dos diferentes lecturas a través de una imagen, ¿no? Y una de ellas es Susan Sontag, una de las escritoras, grandes escritoras sobre la fotografía, y que imagino, y de otras cosas, pero ya conocéis. Y ella estaba en contra de Salgado, ¿vale? Y dice, una foto puede ser terrible y bella. Otra cuestión, si puede ser verdadera y bella. Este es el principal reproche a las fotografías de Sebastián Salgado. Pumba, ya empieza que le da el toque, ¿ok? ¿Por qué la gente, cuando ve una de estas fotos tan sumamente bellas, sospecha? Con Salgado hay otro tipo de problemas. Él nunca da nombres. La ausencia de nombres limita la veracidad de su trabajo. Curioso esto, ¿eh? Ahora bien,
con independencia de Salgado y sus métodos, no creo yo que la belleza y la veracidad sean incompatibles, pero es verdad que la gente identifica la belleza con el fotograma y el fotograma, inevitablemente con la ficción. Susan Sontag, ¿no? Pum, le da un toque de belleza y de encima es verdad que Salgado nunca sabemos los nombres de los personajes que salen en las imágenes y entonces obvia totalmente al personaje, es decir, hay una distancia que no se concreta, diríamos, con la cercanía que tiene con sus imágenes, ¿vale? Curioso otra vez, ¿eh? Lectura fotográfica de cada uno y pensemos allí donde si tiene razón o no, es curioso. Volvemos a esta maravillosa foto que a mí me tiene robado el corazón desde siempre y tiene un interés formal, ¿no? La composición, el ritmo, fijaros, ¿eh? Una de las cosas que siempre os hablo, el ritmo, la repetición de líneas verticales, ¿eh? Brutal en esta imagen. Cuando vemos esta imagen, el título ya lo dice todo, el ensueño. Mm, precioso. Y nos lleva al interior de la mente de esta joven, ¿no? Sí que es verdad que si el título que leemos es El ensueño, ya vamos, wow, directamente a ella. Y en parte a sus posibles sueños, decepciones, la cara larga, ¿sabes? Una chica realmente joven. Y después otro sentido puede ser el que la escena en ella misma es un sueño, ¿no? La capacidad onírica de esta fotografía nos llevaría entonces a una imagen de carácter ya surrealista, diríamos, ¿no? Fijaros, ¿no? Cuántas cosas en una imagen tan bonita, tan preciosa, con una luz tan íntima, ¿no? Nos puede provocar. Y si encima le llamamos el ensueño, pues muchísimo más, ¿no? O sea, meteros dentro la cabeza de esta chica y empezamos a volar. ¿Qué estará pensando? ¿Mm? La posición de sus piernas también. Es decir, otra vez, perdémonos en la imagen porque es realmente bella. Y todas estas barras a nivel de composición que están en primer término no son gratuitas, ¿me entendéis? Están ahí por algo. El fotógrafo las compone exactamente por alguna razón. Y después es verdad que hay un punto surrealista. ¿Por qué? Porque en el contexto social del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, como muchas fotógrafas mexicanas, tienen ese punto surrealista que a mí tanto me gustan cuando veo fotógrafos sudamericanos, ¿no? Que nos llevan justamente a ese lado, justamente a ese lado. Vale, vamos ya diríamos hacia el final un poco y vamos a diseccionar esta imagen que veis aquí, ¿vale? Miradla con detenimiento porque vais a ver una infinidad de cosas que sacaremos de esta imagen. De momento ya fijaros, ¿no? En el primer plano, donde ya vemos la sombra del fotógrafo, ¿ok? Y después iros fijando en la escena que os da, que os imagináis dónde estamos, todo eso que hemos hablado, del contexto, del ritmo, de las líneas, de la técnica, del contraste, del no contraste, ¿no? Poco a poco ir viajando en ese punto, ¿dónde estamos? Vale. Vamos a ver un poco a poco qué nos dicen de esta imagen, ¿no? Vosotros os habéis hecho ya el primer ejercicio y ahora vamos a ver en dónde estamos. Primero el punto de interés. Vale. El punto de interés es el que nos enseña que es un grupo de trabajadores reunidos alrededor de una mesa improvisada, ¿ok? Donde se han distribuido uniformemente tortillas que se encuentran en una zanja. Esto punto de interés, primera cosa que deberéis analizar. El punto de fuga. Bueno, aquí no hay unas fugas geométricas como hemos visto en otras imágenes, sino que es una fuga, diríamos, lateral, ¿no? Porque viene por parte del fotógrafo. Hay líneas oblicuas, pum, que cierran y líneas superiores que también cierran la foto, ¿no? Y entonces ahí es donde nuestra fuga se va hacia las tortas que están en el suelo. Las líneas. Tenemos líneas rectas, oblicuas, el tubo ese que veis ahí en el fondo, ¿vale?
ese tubo que cierra el encuadre, es la que un poco nos marca el final de esa zanja, ¿no? Y entonces ahí vemos, analizamos también las líneas y después los planos, ¿va? Estamos haciendo un análisis técnico. Tenemos un primer término, que es la estructura de hormigón, donde está la sombra del fotógrafo proyectada, y después tenemos el segundo término, que es la zanja, en donde hay una cercanía entre la figura y el fondo, ¿no? Repito, no hay una gran profundidad espacial, pero la escena es un plano general, no es un plano corto, es un plano que nos ofrece muchas y muchas historias. Dicho esto, seguimos, ¿no? El ritmo, esa cosa que siempre es lo que la fotografía la marca, ¿no? Un ritmo dinámico. Esta fotografía tiene mucho, mucho ritmo, ¿no? Porque estamos esas personas que están agachadas, los sombreros son los que nos hacen el ritmo fantástico, ¿eh? Y es un ritmo semicircular, ¿eh? Fijaros que todos los sombreros hacen que la foto sea como... Ahora aquí es cuando necesito un cursor que me indicaría un poco toda la historia. Y fijaros el recorrido un poco de la mirada al observar esta imagen, ¿eh? Fijaros en los puntitos, ¿ok? Y en cómo vosotros tendríais que decir, bueno, pues mi mirada va por aquí, ¿no? O sea, empieza en el uno, después se va en el 2, como poco a poco el fotógrafo nos hace eh, visualizar esta imagen con esta mirada, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto lo he encontrado un poco por ahí, pero me ha gustado mucho porque sí que os enseña en cómo leer la imagen y en cómo la podemos ir recorriendo poco a poco, ¿eh? Fijaros qué interesante. Todo el mundo de los circulitos y tal. O sea, me encanta. Me encanta irla mirando, ¿eh? Doy un poco de pausa también para que la vayáis analizando y mirando. Fijaros que la gama de grises es brutal. Entonces, al no haber contraste, no, bueno, es una foto totalmente excitante, ¿no? Es una foto muy, muy plana a nivel de grises, ¿eh? Que el fotógrafo nos dice a través del revelado también cómo la debemos leer. Vale, dejemos esta imagen y ahora vamos a preguntarnos en otra imagen. ¿Qué te impacta de esta imagen? Es decir, la primera impresión que miráis una fotografía es la impresión que, wow, que os impacta. A mí, esta fotografía a mí me impacta ella, ¿no? Ella va hacia un mundo totalmente final. No hay una ciudad, sino hay una montaña, no vemos nada más. Y esta figura extraña, ¿no? Un poco surreal, que se va hacia un lugar. Este es mi primer impacto. Después vamos a preguntarnos qué nos transmite. La tercera pregunta es, ¿qué historia creéis que nos está contando? Y después hacer un análisis, es decir, a veces las primeras impresiones se acercan más a una imagen y a su efecto que a un estudio prolongado, es verdad, ¿no? O sea, eh, pero esta imagen nos hace pensar otra vez. Poco a poco vamos acercándonos a imágenes en las cuales nos hace preguntar muchas cosas. ¿Qué pensáis vosotros? Es una imagen planificada o espontánea? Preguntaros esto, ¿no? Estoy seguro que os habéis preguntado todos vosotros, ¿qué coño hace este tío aquí? Es mi colega que le digo, hostia, chino, ponte aquí a beber una ¿sabes? Un ramen y te hago la foto con las calles ahí de Tokio, de Nueva York, y la preparas. O no, o sencillamente sales a la terraza y te miras al lado y te encuentras al personaje este con esto, ¿no? Esto es un poco lo que nos hace preguntarnos, ¿es una foto planificada o una foto espontánea? A veces es difícil de decir. La respuesta a esta pregunta nos dará muchísima información sobre la fotografía que estamos leyendo, pero ¿y si no la tenemos? Pues nos la tenemos que imaginar. Interesante, ¿eh? Venimos de donde venimos, pero fijaros en la composición, en las fugas, si hace frío, si hace calor. Claro, nos da mucha información que el tío esté con esos calzoncillos aquí bebiendo, la velocidad también. Después os tenéis que preguntar si la imagen funciona, si es buena. ¿Tuvo éxito el fotógrafo al realizarla? Mm, A mí, viendo esta imagen, sí, ¿no?
Si somos capaces de extraer esta información necesaria y responder todas estas preguntas, estaremos ya preparados para decidir por nosotros mismos si una fotografía es buena o no lo es. Yo creo que con todo lo que hemos visto y con todo lo que estamos aprendiendo hoy, poco a poco ya vamos asimilando, ¿no? El proceso de ver si las fotografías funcionan o no. A mí, esta fotografía a mí me funciona. No sé a vosotros, pero la intención es buena, el impacto es bueno, la composición tan simétrica la encuentro interesante. No sé dónde me lleva, pero bueno, me provoca, me provoca cosas. Vale. Mm, ¿Qué veis aquí? Venga, va. Ahora os pido que alguien abra un micrófono sin miedo y me explique esta imagen y qué impacto os da y qué significado tiene y cómo la veis. No tengáis miedo, va. Pues yo veo a Chema Mados. Bueno, esto sí. Muy bien. Sabemos el nombre del fotógrafo. Y... Trapantojo, ¿Perdona? un trapantojo, un engaño visual. Trapantojo, qué bonita esta palabra, por favor. Trapantojo. Me la voy a apuntar. Un engaño visual. ¿Y qué nos dice este engaño visual? Habladme un poco todos. Por aquí decíamos el tren y el tiempo, ¿no? Ajá, correcto. Conociendo a Chema Madoz, diríamos que son juegos visuales que nos ofrece constantemente, ¿no? Sí, es como Mm, un Joan Brosa o algo así, y además, bueno, Chema Mados es indiscutiblemente por la pureza ¿no? del blanco, los negros, los grises y las tonalidades. ¿Y de la composición? ¿Qué me decís? Una diagonal perfecta. Muy bien, Bueno, a Sergio. mí me parecía justamente que no era perfecta porque hay curva y eso me daba una sensación de cierta relajación o flexibilidad, si no Sí, hubiera sido muy rígida para mí. Bien fíjate, hecho. el punto, el vértice inferior y el superior derecho están, Sí, sí. es lo que marca la diagonal, y para mí, según mi criterio, ¿eh? No sé cómo lo entendéis. Sí, yo también, pero como tiene curva, a mí esa curva, yo agradezco la curva. Sí, Agradeces la curva. relaja, Sí, Interesante. Fijaos una cosa, elimina tensión. volvemos otra vez a la foto, pero después os hice este juego. Mira, fijaros un poco. En, podía ser como una previa del fotógrafo para después hacer la imagen. Pero es curioso las curvas que decía ahora Irene, cómo el fotógrafo las busca, ¿no? Y cómo se trazan eh, eh, las diagonales en esta imagen. Me parece. Después preguntaros un poco si el fotógrafo, la intención de colocar ese reloj en esta hora que son las 10:21, si, si hay algún significado detrás de esto. Imagino que sí, fotógrafos como Che Amadoz tienen mucho, pero el por qué, no sé si alguien me lo puede explicar que también. para mí es muy simétrica, o sea, que por eso yo agradezco la curva por eso, porque todo es muy simétrico. ¿No? O sea, es esa diagonal que decimos, ¿no? Una mitad, otra mitad. La línea Y, central. y esa línea, esas 10 y 21 justo da, exacto, ¿no? Da una linealidad. Ajá. Entonces, a mí me transmite una estabilidad como por la simetría, pero a la vez hay un movimiento por la curva. Eso es lo que me gusta, ese contraste y es sutil a la vez que es, bueno, se ve muy claro, ¿no? Pero tiene como un tono ahí. Y la Muy línea, bien. las saetas marcan una línea vertical o sea, que se opone a la diagonal, ¿no? Es, marca otras direcciones. Ujú. Te hace mirar la foto de arriba abajo también. Muy bien, Sin esas saetas así, yo creo que la lectura vertical no existiría. correcto. Me gusta seguir, Xavier. No, Habladme. no, es que estoy siguiendo bueno, y lógicamente siguiendo sus palabras y evidentemente, bueno, Chema Amadot lo pateo bastante porque me encanta.
Ujú. Igual que, no sé, es un tipo de fotografía como, cambiando el tema, Tony Catany, también me gusta. Y bueno, todo lo que han ido exponiendo mis compañeros, pues sí, sí, recae en lo que yo pienso, o sea, de forma muy precisa. Se inicia en un vértice, acabar en otro vértice, solo tendrías la diagonal. Sin embargo, con esta hora parte la fotografía en dos partes absolutamente simétricas, y además lo que te da es una visión noreste, suroeste, y las líneas de arriba norte y la otra sur. O sea, quiero decirte que está marcando todos los ángulos de la composición. Aparte también, creo que no se ha dicho una palabra, quizás sí, ahora no recuerdo, que es la palabra ritmo, ¿no? Porque son pautas muy marcadas a través eh, de las, eh, de los travesaños, que van marcando también unas pautas. Es que todo es muy simétrico, ¿no? La circunferencia que rompe las líneas, quiero decirte, las pautas que te va dando, porque sí, la primera impresión que tú señalabas es ¡pam! Ya la tengo, pero luego ves trocito, trocito, trocito. Quiero decirte que hacía unas particiones, luego las rompe con un círculo, otra vez particiones. Son muchos detalles. Lo de la pureza de los blancos y negros que te decía Belén, pues sí, también está en toda su obra, ¿no? Pero bueno, ahí está, es él, o sea, es una forma de ser, Y pues del tiempo, no, no me habláis del tiempo. Aquí el factor del reloj, del tiempo, de la espera, de las vías del bueno, tren. puede ser un camino de transición, Mm, puede ser un camino entendiendo, ya es que eso ya es metafísico, ¿no? De sí, sí, entender sí. la transición por la vida. Todo va ligado al tiempo que tienes, por Ujú, ejemplo, ¿no? O el tiempo que tardarás en hacer. En este caso te muestra ese recorrido, pero puede ser tu recorrido vital, eh, muy bien. por el camino, ¿no? Dicho sea de paso. Puede, claro, sí, sí. Ahí va. Yo iba por el camino Tienes vital. un tiempo limitado también por el Ujú, espacio, en este caso más que nunca, porque no deja de ser una foto. ujú. Entonces tiene unas dimensiones, pero bueno, va por ahí la idea también, ¿no? Sí, Eh, qué bonito. Es muy existencial por lo que dice Xavier también, porque por Sí. aquí comentábamos lo mismo, ¿no? Como esa metáfora, y sobre todo porque no hay tren, que si hubiera un... ¿Dónde está el tren de la vida, no? ¿Dónde está? Es Claro, verdad. es como, bueno, hay un camino, Imaginario. sí, o sea que es muy proyectiva, ¿no? O sea, como que uno se puede imaginar ahí en ese camino, pero hay un reloj en medio, ¿no? También es ah, muy simétrico, es el tiempo en medio, ¿no? Como es el, el, el Cronos y el Kairos, las dos están como unificados, ¿no? Porque hay una hora muy precisa en un reloj, ¿no? Pero luego tienes el Kairos, que es la parte como más metafísica Es que que, te claro, la hora dártela esta que ahí. veo, las agujas del reloj son totalmente sin. Claro, ahora lo entiendo, porque está en el 21 y no está en el 20, ¿no? O sea, porque sin marca está perpendicular las sí. agujas del reloj. Súper Es interesante. como si para mí lo que dices, no solo te habla del tiempo, sino de dimensiona la importancia del tiempo, es central, ¿no? Aquí, ok. Esto nos marca totalmente, o sea, estamos, el espacio-tiempo, ¿no? Que son los ejes en los que nos movemos y entonces, boom, el tiempo está ahí y está, lo tienes que asumir, ¿no? No hay escapatoria. Y está en medio, ¿no? Es como Ahí, también... sí. Se mira hacia ahí, el punto de fuga aquí, el punto de interés, como hemos dicho antes, está justamente en el reloj. Vale, vale, si es que se nos está, bueno, no pasa nada que nos vayamos el tiempo, pero bueno. Os quería también hablar un poco de esta imagen, ¿no? Que es totalmente eh, técnicamente horrible, diríamos, ¿no? O sea, no está nada planificada, no es técnicamente horrible, pero es una foto que partimos de un blanco en blanco y negro. El personaje, fijaros que está descentrado, se está saliendo del cuadro, ¿ok? La farola semitorcida, eh, un cielo que puede ser amenazante. eh, Realmente parece que es una toma descuidada, pero que nos está sugiriendo y intentar saber quién es este personaje, ¿no? No sé si podríais adivinar quién es este personaje, una de vosotros.
Hombre, no me pongo en la pregunta, pero has dicho que, en fin, que todo es un enredo de cosas, pero, por ejemplo, a mi entender, es precisamente la farola la que está dominando mi vista, Totalmente, sí, la que sí, me sí. está llevando a que mire donde él ha querido que yo mire, que es al sujeto principal, en este caso, que es el señor, etcétera. Pero la farola no es baladrí que esté inclinada hacia ese lado, porque es hacia donde me está llevando, Ajá. al verla, ¿eh? Ujú. Luego ya entramos en otras cosas, todas las cosas. A mí me denota o me aporta pues tristeza, ensimismamiento con sus pensamientos, quiero decirte, muy, ¿sabes? Puesto dentro de sí, más bien por una pena que no porque le ha tocado la lotería, también es cierto, ¿no? Y luego un camino que viene, pues no se sabe de dónde, pero quizá ahí esté la gracia, ¿no? Que igual puede venir de un cementerio o de un mal trago que acaba de pasar al otro lado del montículo, no lo sé. Muy Pero bueno. sí muy Pues, interpuesto dentro, ¿no? Xavi, Es- pues ¿sabes quién es? Este hombre es Francis Bacon, Ajá. fotografiado por Bill Brandt, que es un fotógrafo inglés, ¿no? Y, y es brutal, porque claro, el personaje en sí es esto. eh, la regla de mirar no parece aprovechar el recorrido visual, os leo un poco lo que es el discurso. Sencillamente era, son errores, lo que tú decías, y dice no. Sencillamente era lo que quería transmitir el fotógrafo y usó recursos visuales Ujú. para transmitir esa sensación. Entonces, no hay errores, no sabemos, ¿no? Sí, pero lo que distrae que sea un error, cualquier cuestión en la imagen, será un apoyo o no lo que desea transmitir el fotógrafo. El horizonte caído es una sensación, el horizonte caído puede ser un error, ¿no? Que nos transmite calma y estabilidad. Bueno, vale, ¿qué veis aquí? Contextualizarme un poco. Es una de las imágenes ganadoras de un WordPress en el año donde pasó esto Sí, y sí. encuentro que tiene chicha esta imagen para analizarla, ¿no? Socialmente. Se quema una ciudad y... Bueno, habladme vosotros, cómo dónde la ubicáis primero. Que abren otros. Yo ya lo tengo. Venga, va, Nueva sí, York, sí, sí, Nueva sí. York, 11 de septiembre, 11 de septiembre, sí, las Torres Gemelas, ok. levantado claramente, Sí, sí, pero y, y, una, y un grupo despreocupado de ese tema. perfecto. Esto me encanta. Sí, pero además, Joaquín, Espera, espera, la espera, Xavi, fotografía déjame que acabe. Primer plano, color, fondo, blanco y negro. O sea, todo te lleva a una despreocupación de estas personas que están, bueno, pues debatiendo, hablando, comentando, Ujú. sabe Dios qué, mientras el mundo está cambiando rápidamente, porque ese Sí, día hay cambió un el mundo. antes y un Ese día después. cambió el mundo. Eh, brutal. O sea, desde luego, quien sacó esta foto o son actores, que todo puede ser, o desde luego quiso, sí, claro, porque después de ver según qué fotos, al final luego te enteras que algunas están buscadas y están planeadas, con lo cual Ujú, no digo que no lo sea, ni que deje de serlo, no lo sé. ujú. Pero desde luego se plasma, plasma muchas cosas, la indiferencia entre lo que ocurre en el resto del mundo, eh, la, la sociedad del yo contra el resto, unos valores contra otros. Bueno, es que podríamos estar 3 días hablando de esta foto. Sí. Ya me callo, Curiosamente Xavi. también me gusta la posición del fotógrafo. Mientras todos los fotógrafos debían estar en la escena del crimen, como quien dice, ¿ok? Fotografiando el terror y tal. Esta fotografía es es la foto ganadora, diríamos, de todas las fotos. ¿Por qué? Porque está en Brooklyn, al otro lado del río, ¿ok? Y nos explica algo. Por eso nos atrapa esta imagen, ¿no? Por eso cuando la vemos es, hostia. Y la gente está tan tranquila, ¿no? O sea, el fotógrafo aquí acierta, diríamos, en el punto de vista de no estar ahí detrás, ¿no? Donde estaban todos, la mayoría, el 90% debían estar ahí corriendo hacia ese lugar y él toma esa foto pues desde una óptica totalmente desde la distancia. Hay muchas, tienes razón, ¿eh? Bueno, aquí podemos analizar el ritmo de la imagen,
la postura de ella, el hecho de que nadie, absolutamente nadie está mirando lo que está pasando, ¿eh? Es lo que dices tú, nadie oye, se está acabando el mundo ahí, todos estáis mirando hacia adentro. Dudo que esto haya sido mm, ligado de tal manera que se pueda interpretar, no sé. Mm, Este es un poco el misterio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más veis aparte de esto? Bueno, o si no, mira, vamos haciendo también, tampoco queremos ligar. Vale, esta foto es una imagen mía, por supuesto también, No y sé. me gustaría que analizaseis desde el punto de vista técnico o qué estáis viendo. Después os diré un poco lo que es, pero qué, qué hay aquí dentro. ¿Este fue un trabajo en el manicomio? Pregunto. No, no. No, pero pues, estamos cerca, de un... Yo, de- yo veo un juego de verticales y diagonales muy fuerte, que es lo que marca la, el ritmo de la imagen, ¿no? Esa contraposición hace, además con el círculo, todas las líneas son rectas menos el círculo este que hay en el cenicero o el plato o lo que sea. eh, en un punto no fuerte, pero casi, te lleva la mirada hacia ahí, él lo está mirando también, este personaje con la cara horizontal, Ujú, y el de la parte izquierda, totalmente ausente, también con unos colores distintos, mm, donde la luz está en la ventana. Bueno, digamos que la encuentro simétricamente eh, perdón, poco simétrica, pero muy armoniosa. correcto. Desde mi punto de vista sí que trabajé mucho como fotógrafo aquí, ahora yo soy yo el- Sí, la sí. otra parte, em, el rollo de la composición, como os decía antes, ¿no? En trabajar muy bien las líneas. Em, Tuve como fotógrafo una duda de si incluir al personaje en la izquierda o no, porque podría un poco despistar el personaje de la derecha con la cabeza en la mesa. Finalmente lo incluí porque quería dividir la fotografía en dos espacios, ¿no? Em, y después, bueno, es un poco, son niños, chavales de la calle también en Ámsterdam, y este chico de delante tenía una discapacidad, y entonces estaba totalmente todo el rato jugando con la pelota, y me pareció curioso el no solamente confrontarme a él, sino darle un poco todo este sentido más alejado, ¿no? Y esperar un poco que el brazo se elevara, ¿no? Para poder provocar un poco un triángulo, diríamos, en la composición, hacerla diferente. Pues permíteme decirte que fue todo un acierto incluir la parte izquierda de la imagen, porque esa ventana, ese punto de luz, Sí, equilibra equilibra, toda la ¿verdad? Sí. imagen. A mí me da una sensación de, a mí también, yo coincido, la foto, si no pones este otro personaje del fondo, no solo por el punto de luz, sino por el mismo personaje, es otra foto. Y a mí lo que me transmite, sin saber qué era antes de que lo comentaras, por un lado, toda esta geometría, ¿no? De líneas, etcétera, pero este personaje, este niño que está aquí, em, transgrede, rompe, porque la foto es muy seria, o sea, es como un contexto extremadamente cuadriculado por también la posición del personaje de la izquierda, y entonces este niño está haciendo lo que le da la gana, hace lo que quiere, rompe, y es como si esas líneas que pueden generar una sensación de un poquito forzada o de camisa de fuerza, él le da igual y se está divirtiendo, ¿no? Es como que tiene la capacidad de romper y de jugar Ujú. incluso ahí. A mí es lo que me transmite. O sea, me parece súper divertido este niño. El resto me da una sensación de, uff, Sí. qué tensión, ¿no? Ujú. Mm. Qué bien. Pasemos a otra. Vale. Dos mujeres en un mismo espacio,
Esta foto es mía también. Eh, ¿Plano holandés en Holanda? sí. No, esto es un reportaje que yo quería hacer. Os contextualizo, ¿vale? Así tenéis más información, como decíamos antes. Estamos en el norte de Irlanda. El IRA, el brazo terrorista un poco del norte de Irlanda, el brazo terrorista había dejado de atentar y yo pensé que era un buen momento para viajar y hacer un reportaje sobre dos familias, una protestante y otra católica. La mujer que tenemos más hacia nosotros era la protestante, la otra era la católica. Y entonces conviví con estas mujeres durante semanas, explicando la relación y la historia que tenían ellas dos con sus hijos, ¿sabes? Y un poco desmontar esa teoría un poco de guerra que se había hecho de que protestantes y católicos pues no se podían ver, que se estaban tirando piedras, se mataban, etcétera. Hasta, hasta que horas o minutos más tarde de hacer esta imagen que estáis viendo, explotó un atentado justo a 5 kilómetros de aquí donde estamos, que es el último atentado del IRA que fue en Omagh, y donde murieron un centenar de personas, creo yo. Y entonces el reportaje se me desmontó desde el momento que explotó la bomba, evidentemente, ¿no? Lo quería publicar en El País, en La Vanguardia, y estaba súper emocionado porque ya llevaba eh, meses, bueno, primero preproduciendo, después fotografiándolo, y esta imagen tan maravillosa que yo tenía aquí, donde vosotros ahora la veis y pensáis, bueno, son dos mujeres que se están riendo, pero yo os ofrezco la lectura de lo que hay detrás de estas dos mujeres, ¿no? Y entonces, como nunca fue publicada, ni nada, os la pongo ahora para que sepáis un poco la historia. Y después sí que hay la composición, la lectura, la mirada a cámara sincera de esta mujer y un poco el acercamiento que yo estaba logrando como fotógrafo hacia esas mujeres, en el cual me sentía ya como que el reportaje iba cogiendo esa forma, esa sonrisa, esa complicidad con los personajes, ¿vale? Em, Nada más, no es una gran foto tampoco, es solamente que hay una lectura detrás, política, social, y contextualizada. ¿Me permites una pregunta sobre la foto anterior? Sí, tanto. Entiendo, me parece bien, y después de contextualizar, como bien has Mm. dicho, estos paros verticales, que de la luz, lo que sea, que separan, que son una barrera entre ellas, lo que no acabo de entender es el plano inclinado que has generado. Porque, Me gustaba mucho. Mm, Te sitúo también, te contextualizo en mi educación visual, ¿ok? de acuerdo, gracias. Estaba influenciado en ese momento por dos fotógrafos que inclinaban planos. Uno era Robert Frank y el segundo era William Klein. Blanco y negro. eh, por fin, el girar la cámara nos daba ciertos juegos de profundidad, nos daba, diríamos, rompíamos un poco con las reglas de que todo tenía que estar siempre en vertical o horizontal bien compuesto. Y estos dos fotógrafos, a través de sus imágenes, de sus fotografías, de sus pensamientos, me convencieron un poco de que no había reglas, que podíamos jugar, de que podíamos eh, jugar con el encuadre. Me permitía un poco, pues, a veces, si hubiese estado recta la foto, pues no hubiese visto las piernas de ella y me hubiese cortado, a no ser que me alejase más. No sé, eran momentos en los cuales imagino que la influencia visual de esta gente, pues, me dio por torcer pensar que aquí yo empezaba un poco con la fotografía, ¿eh? Era un pipiolo de 20 y tantos años donde le gustaba viajar y contar historias. Y nada, es la respuesta a esta. Gracias. Estamos De de verdad, acuerdo que las reglas están para ser las reglas, sí, cuando sí. hay un motivo. Una cosa, a mí, con lo que has contado de la historia de la foto, por ejemplo, el plano inclinado detrás, a nivel simbólico, me transmite como un proceso que era muy frágil y entonces Mm, se caía. Y Está estas dos bien, mujeres que están está en bien primer visto. plano estaban sosteniendo humanamente
otro tipo de narrativa de experiencia humana que iba contra lo que, bueno, contra la guerra, ¿no? En el sentido de Ujú. construir humano desde ahí, porque ellas además están riendo y de alguna manera ellas sí están, ¿no? O sea, están sólidas y sostienen de alguna forma, ¿no? Y me transmitía eso. Qué bueno, está muy bien lo de que no se sostenía por detrás. Me ha gustado mucho esta interpretación, de verdad. Muy bien, lecturas, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. ¿Dónde estamos aquí? Cuba. Cuba. ¿Quién ha dicho Cuba? Javier, Javier, ¿no? Sí, a mí también, Y también me parecía. contextualizarme un poco, ¿qué os transmite esta imagen? La Habana, hambre, Esfuerzo, penalidades del pueblo cubano. Ujú. Esfuerzo. A nivel dinámico, compositivo, ¿qué tal? ¿Cómo os entra? muy bien porque tiene ritmo, hay una línea hacia el fondo. Ajá. punto Sí, de fuga. ajá, eso. Sí. Fijaros que hay un personaje al final también que está acá con un gesto, diríamos, menos con el brazo elevado, pero también sigue el momento del de adelante. Ujú. Calle, esfuerzo, Lástima como acabas de decir. lástima la furgoneta. Mm. Ujú, muy bien. Las arrugas del pantalón, es una cosa que me he fijado Ah. mucho Y el también. de delante mira hacia adelante y los dos de detrás miran hacia detrás. Eso. Fijaos, la luz lateral también influye mucho. Es una luz muy equilibrada, no hay. La No, textura, la textura, Mm. puedes fijarte, yo qué sé, unos cojinetes que usan, pero eso ya son los detalles propios de la foto, ¿no? Sí, 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 sí. La arquitectura, ¿no? La arquitectura, Es, es- abejas en todas partes, porque Lo- eh, Los hombres en el centro de la imagen, las mujeres y los niños en la acera, en la acera. próxima a ella. Otra buena visión, muy bien. Y en como que eso- la fuerza más bruta, digamos, ¿no? Sí, ahí De va. trabajo están los hombres ahí, en el esfuerzo físico, ¿no? La cosa más sí. primaria. Sí, no obstante, también están los niños apoyando todo este mundillo, ¿eh? Porque mira que están también ahí al lado, Ujú, llevando, trayendo o Mm, acompañando, por lo menos. ujú, ujú. mm. No sé si es cuestión de la calidad de mi monitor o lo que sea, pero el hombre que está en primer plano tiene una cara completamente en negro y la otra en Sí, blanco, ¿no? Entonces, eso también dice, bueno, una cara oculta por falta de luz, aparte de misteriosa, para mí me genera inquietud. sí, es una luz lateral, ¿eh? No, no es totalmente negra, sino que Vale, hay pues, una parte de la cara que la vemos bastante definida y la otra sí que es totalmente oscura, ¿ok? vale. Porque la luz, pues, si te miras miras las sombras, son muy, Mm. son muy tenues. O sea, Sí, es un día nublado. Es una sí, foto que hice yo en La Habana en los años 90 y tanto. sí, es lo que Y, sí, y es un día muy nublado, sí, sí, sí. no, Por eso beneficia también, ¿eh? sí. Vale. Y esta es la última foto y aquí acabamos la clase. Eh, También es una foto realizada por mí. Em, me callo a hablar vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Dónde es? ¿Qué pasa en esta foto? ¿Puede ser Francia? No, no, no. No, vale. Está conectada con la foto anterior de las mujeres, ¿vale? ¿El qué? Perdona, perdona. Está conectada con la Mm. foto anterior. Ah, vale. Hombre, a mí de entrada lo que me transmite es, aparte de, bueno, la línea horizontal del fondo, la textura de las nubes, etcétera, etcétera, a mí, si se tuviese que poner una palabra para definirla, yo diría tiempo, tiempo. ¿Y el tiempo en qué sentido? Bueno, tienen tiempo ellos dos para pensar. Sí que hay una separación entre ambos, pero simplemente esto quizá lo aporte la monotonía de muchos años de estar juntos. ¿No? El tiempo que une, que no es una separación, es únicamente física, porque es igual o no tiene nada que ver, o simplemente cuando termine el helado se levantan los dos, van a su casita, toman su cena y van a dormir. Y ya está. Quiero decirte, lo que pasa es que se cae en una desidia, ¿no? Quizás sería la palabra de decir, bueno, sí, ¿qué nos vamos a contar hoy? Lo mismo que ayer. Pues ya no nos contamos nada, simplemente salimos, nos tomamos el sol y volvemos a casa. Bueno, el sol si es que le hay. No hay. Yo iría por ahí, yo iría por ahí. La palabra sería tiempo.
Ella Ajá. va por su mirada por una parte, él por otra, pero en el fondo están ahí juntitos los dos, por Sin, ahí. sin embargo, mi visión es justamente la contraria, distancia hablando. entre ambas, Qué bueno. entre ambas personas. Además, ella está mirando hacia el otro lado con una cara pues muy amable, no es que Ujú. digamos. Aquí es una distancia insalvable. Si no, en este mismo momento, de aquí a bien poco. No quieren saber nada, sobre todo ella, no quiere saber absolutamente nada. El otro está tan feliz. Aquí hay una distancia insalvable. Ya os digo, Además, no estaban juntos, no son una no pareja. estaban juntos, vale, pues No sé por qué dar Él, por hecho él- que estaba. él se hemos sentó justo después de que ella ah, estuviese. Quizás ella se enfadó porque se sentó, pero en ningún momento hubo una interconexión y precisamente yo como fotógrafo fue lo que yo quería ya, captar. Es decir, como os he dicho antes, estaba intentando buscar la complicidad entre irlandeses del norte de un lado y por otro, y aquí había una distancia brutal con un personaje feliz comiendo su helado y sí, mirando a cámara y la otra que no quería saber nada del mundo, ¿no? Entonces, y, Y, y el fondo, perdonad. Sí, sí. y cosas del azar, entre los dos hay un negro, el negro más profundo de esas rocas, ¿no? Ah, sí, Como una también. muralla, ¿no? Ujú, azar, ujú. claro. Bueno, pues voy a dejar de compartir. Ha sido como una clase muy interesante. No sé vosotros, ahora ya abro micrófonos y lo que queráis. Eh, Muy interesante. Prácticamente una hora y media de lectura fotográfica Mm. y que no sé, que espero que os haya, que a partir de ahora veáis las fotos de una manera mucho más intensas, ¿no? Y que me ha gustado mucho, no sé. Si queréis acabar vosotros, os dejo la palabra para terminar con todo. Solo comentar que después de esta clase las fotografías, por mi parte, se van a ver de una forma diferente. Me haré más preguntas, simplemente. Con lo cual, muchísimas gracias como siempre, Jordi. Si me permites un comentario, hasta hoy es interesante, pero pondría un subtítulo o un apéndice en el título, ¿no? De cómo interpretar una fotografía con personas y no morir en el intento, porque no he visto un paisaje, hablando de Ansel Adams, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 Que es sí. una fotografía, o sea, está muy bien, ¿eh? Y además que todo no se puede abarcar, y mucho menos en una Es hora. inmenso, sí, sí, sí. Podía Pero